hacer un repaso de la histología. Vamos a hacer un repaso de la histología y hoy vamos a hablar de citopenias. Citopenias quiere decir reducción del número de células representadas en la sangre periférica. Entonces vamos a hablar de anemia, de leucopenia y trombocitopenia. Entonces, bueno, vamos a ver si cambiamos el video. Entonces, por lo menos vamos a adelantar acá un poco y vamos a cambiar el video. Entonces, en esta diapositiva, lo que ustedes ven es una representación de cómo es la hematopoiesis, en qué momento empieza la hematopoiesis y cuáles son los sitios donde se da esa hematopoiesis. Entonces, en la vida fetal, en la vida embrionaria, digamos que el sitio donde se localiza esa hematopoiesis es en el seno endodérmico. Entonces, miren que comienza muy temprano en la vida in útero, más o menos hacia el primer mes ya tenemos una gran densidad de hematopoiesis en el seno endodérmico. Para la vida fetal, entonces tenemos que la hematopoiesis predomina en el hígado. Miren que el pico máximo es hacia el cuarto a quinto mes de gestación. El hígado y el vaso son los sitios donde predomina la hematopoiesis, y ya para el final de la vida fetal, entonces tenemos que, al igual que en la vida adulta, la hematopoiesis se da en la médula ósea, que pues realmente empieza a partir del cuarto mes de gestación en adelante, con su pico máximo al final de la vida fetal, ¿sí? Ya en el paciente, en el niño, pues todos sus huesos van a estar con hematopoiesis activa, pero esta hematopoiesis se va restringiendo a medida que pasan los años. Entonces esta hematopoiesis se va restringiendo a las porciones centrales del esqueleto, en el esqueleto axial, a la cabeza del fémur, al hueso ilíaco. Vamos a tener en todo el esqueleto pélvico hematopoiesis, en el esternón, en toda la columna vertebral vamos a tener hematopoiesis, y ya en los huesos largos vamos a tener, pues, sobre todo una médula ósea que ha sido reemplazada por tejido adiposo, ¿sí? Entonces, a medida que progresan los años, entonces tenemos más estroma adiposo y menos componente hematopoiético, ¿sí? O sea que la manera de evaluar un paciente, pues, es también teniendo en cuenta su edad, para saber, pues, qué celularidad va a tener y cómo va a estar la distribución de esta hematopoiesis. La médula ósea, entonces ustedes la han visto macroscópicamente muchas veces, ¿cierto? Es lo que le llaman el tuétano de los huesitos de cuando comen pollo. Entonces ahí, esa es la médula ósea. La médula ósea se encuentra en ese hueso, entre el hueso esponjoso, ¿sí? Entre ese hueso trabecular. Ahí reside, pues, la hematopoiesis, ¿sí? Y pues es un sitio extraordinario y supremamente interesante, que tiene una actividad y una capacidad para producir células, para poder, pues, soportar todas las necesidades que tenga el individuo, ¿no? Entonces allí sucede la producción, es como una fábrica donde se producen todos los glóbulos rojos, una fábrica donde se producen todos los leucocitos, una fábrica donde se producen las plaquetas, y además, digamos que hay otros componentes. Tenemos, pues, los otros componentes que hacen parte, pues, del estroma, es decir, el tejido adiposo, los sinusoides, los capilares. El nicho es muy importante para que se dé una hematopoiesis efectiva, ¿sí? Cuando el paciente tiene muchas necesidades o la médula está ocupada, pues entonces se hace un proceso que es hematopoiesis extramedular, y la hematopoiesis extramedular se localiza en esos sitios donde en la vida fetal había hematopoiesis. O sea, cuando hay requerimientos
muy incrementados de esas células, entonces comienza a haber hematopoiesis en el vaso y en el hígado, pero esa hematopoiesis no es efectiva, no es del todo efectiva, porque le hace falta ese nicho. Los televisores no se pueden encender. Y tendremos por casualidad un cable que nos dé señal para el... Claro, si yo me estaba dando cuenta que el televisor se ve muy bien, ¿no? Mejor que incluso ahí. Mejor, se veía mucho mejor en el televisor. Bueno, pero ya van a intentar apoyar con eso. Entonces, esto que ustedes ven acá, que es una representación pues casi aproximada a la realidad en 3D, entonces nos muestra cómo es que, donde ubicamos el tejido hematopoyético normalmente, entonces en ese espacio del que deja el espacio el hueso trabecular, que se llama pues la zona intertrabecular, que es donde está la hematopoiesis, ¿sí? La celularidad entonces, ¿cómo se calcula? Si ustedes ya lo saben, ¿lo recuerdan? ¿Cómo es? Es un parámetro que evaluamos siempre que vemos una médula ósea. Tenemos que ver si la celularidad es adecuada o no para la edad. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula esa celularidad normal? Entonces es esa fórmula muy fácil, que es 100 menos la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una persona de 20 años, ¿qué celularidad se espera? 80%, ¿sí? Esto hace referencia a la celularidad hematopoyética respecto a la grasa, o sea, 80% de hematopoiesis, 20% de grasa, y para un individuo de 80 años, 20% de la celularidad, ¿sí? Eso es lo que se espera, y 80% grasa, ¿sí? Esa es la hematopoiesis. En un niño de 9 años, ¿cómo es la celularidad? Cercana al 100, ¿cierto? O sea, más o menos 90%. ¿Sí? Y así es como se calcula este parámetro tan importante que es la celularidad. Esta es ya la representación esquemática de lo que es la hematopoiesis. Entonces vemos en la médula ósea, entonces vemos cómo son los sinusoides, que son estos espacios que realmente usualmente no son muy aparentes cuando estamos viendo las médulas óseas. A esos sinusoides es por donde salen todos esos elementos que se han formado en esta gran fábrica. Tenemos una distribución que es muy ordenada, así como les decía ayer que el ganglio es una estructura muy ordenada, aunque no tengamos membranas basales, ¿sí? Aunque no tengamos esos componentes que estamos tan acostumbrados a ver en todos los otros tejidos, son muy ordenados. Igual la médula ósea es muy organizada, entonces eso hace que la granulopoiesis, por ejemplo, esté localizada especialmente en la zona paratrabecular, esa zona paratrabecular. Entonces, el espacio paratrabecular, ¿cuál es? El espacio paratrabecular es el que está cerca a la trabécula. Entonces, la granulopoiesis sucede ahí en vecindad a la trabécula ósea, ¿sí? Este es el sitio donde sucede la granulopoiesis. Mil gracias. Entonces, este es el sitio donde sucede la granulopoiesis y la eritropoiesis sucede más hacia el centro del espacio trabecular. Entonces ustedes acá la eritropoiesis la ven representada en estos islotes que son como naranja. Entonces eso está en el centro del espacio trabecular. Entonces miren que está muy organizado. Yo no sé si ustedes ahí se vuelvan a ver lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces miren que solamente lo anaranjado es lo eritroide, ¿sí? Son los islotes eritroides, que están organizados a su vez porque están rodeando un histiocito. Ese histiocito tiene hierro que va pues a transferir el hierro hacia el proeritroblasto, hacia la célula eritroide inmadura, ¿sí? Para formar pues los requerimientos que se necesitan de ese hierro para la eritropoiesis. Y el mesocardiocito está también muy pegado al sinusoide, ¿sí? Muy pegado al sinusoide, para que a través de esa fragmentación del citoplasma se den las plaquetas que van a ir de una vez a la circulación, ¿sí? Entonces, pues, ese es un proceso supremamente hermoso de cómo sucede la hematopoiesis. Y nosotros pues todos los días vemos médulas óseas, ¿sí? Las médulas óseas es un tipo
es muy frecuente que llega al laboratorio de patología. Y entonces, parte de lo que tenemos que evaluar de la médula ósea es saber, por un lado, si la calidad de la muestra es buena, ¿sí? Porque una muestra de mala calidad pues, no permite llegar a una aproximación diagnóstica muy específica, ¿sí? Lo otro que tenemos que evaluar pues, es la celularidad. Por ejemplo, aquí en esta médula que ustedes ven acá, que estamos viendo un área muy pequeña. Bueno, lo otro que tenemos que evaluar es cuántos espacios intertrabeculares hay. Entonces, una médula ósea adecuada debe tener más de 10 espacios intertrabeculares, idealmente debe medir más de 1.5 a 2 centímetros, pero más de 1 centímetro sería aún aceptable, más de 10 espacios intertrabeculares, y después el siguiente parámetro que se evalúa es la celularidad. Entonces vamos a saber si el paciente tiene una médula normocelular, hipercelular, hipocelular, ¿sí? Y entonces hacemos un estimado de cuál es la proporción células-grasa. Entonces acá miren, por ejemplo, del 50%, aquí es tener más celular, es como de un 70-80%, ¿sí? Y aquí vemos la heterogeneidad de la médula ósea. Entonces la heterogeneidad es por todas esas poblaciones que se están formando allí. Vemos los islotes eritroides que son más oscuritos, o sea, más morados porque tienen alta relación núcleo-citoplasma, y la granulopoyesis la vemos con más citoplasma rosado, ¿sí? Con la formación de los neutrófilos, que igual son la granulopoyesis, y los neutrófilos son las células que predominan, corresponden a más del 60% de la médula de la celularidad son de la granulopoyesis. La eritropoyesis es más o menos el 20%, ¿sí? Los megacariocitos pues aparecen más o menos entre unos 5 a 7, bueno, entre 2 y 7 por milímetro cuadrado. Podemos tener algunos plastocitos que en general son menos del 3%, podemos ver algunos blastos, ¿sí? Que son los precursores que podemos identificar más inmaduros, que son de menos del 3%, ¿sí? Podemos identificar linfocitos, que también dependen de la edad del paciente, a más edad, más cantidad de linfocitos, ¿sí? Podemos tener agregados linfoides. Entonces todos esos hacen parte del aspecto normal de la médula ósea. Y bueno, y es que en la médula ósea, pues aunque sabemos todo esto de las células madre totipotenciales que se encuentran, por ejemplo, en una módula, o la célula pluripotencial que ya está en la masa celular del blastocisto, o la célula multipotencial, que es la que da lugar pues, completamente a un órgano, ¿sí? O la célula ya unipotencial o progenitora, que es la que está comprometida. Entonces, en la médula ósea vamos a ver la célula más temprana que vamos a ver realmente es una célula madre que ya es del tipo de célula progenitora, que era lo que decíamos ayer, que hay una célula precursora común mieloide y una precursora común linfoide. Entonces la célula más inmadura que podemos ver es ese precursor común mieloide, que es el que va a dar lugar a todas las series hematopoyéticas, ¿sí? Luego pues vienen las unidades formadoras de colonia, ¿sí? Y luego viene la maduración de cada una de las líneas. Entonces tenemos los precursores de las plaquetas, que van a ser el megacardioblasto, luego el promegacariocito, luego el megacariocito, y luego por la fragmentación del megacariocito que da lugar a las plaquetas. Del eritroblasto, la serie eritroide, entonces tenemos el proeritroblasto, luego el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, luego ya el eritrocito policromatófilo, y que es el mismo reticulocito, y luego el eritrocito maduro de la granulopoyesis. Entonces sabemos que primero que vemos es el mieloblasto, luego vemos el promielocito, el mielocito, el metamielocito, luego el callado, luego el neutrófilo, ¿sí? Entonces nosotros todas esas células las podemos ver en la médula ósea, ¿sí? Entonces la médula ósea pues es un sistema muy de comunicación, o sea, se requiere una comunicación muy importante para que se dé lugar a la hematopoiesis. Entonces tenemos unas células que van a tener unos receptores y va a haber una comunicación por esas citoquinas, factores de crecimiento, por hormonas, y vamos a tener, verlo todo, ¿me pueden ayudar a correr un poquito? Aquí no se reduce.
pronto correr la silla hacia adelante en la mesa. Toca hacerlo más para atrás. No, es que no se puede echar para atrás. Toca hacia adelante, toca correr un poquitico la... ¿Me haces un favor? Es que este está como muy enredado. No, es que ya tiene. ¿Se puede bajar más la patita? Ahí está. Más, por favor. Un poquito más. Otro poquito. Ahí. Estuvo como muy... Bueno, ahí vamos, ¿no? Ya casi. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que, según las necesidades que haya, pues entonces esa comunicación va a generar entonces el incremento de la población que se esté requiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente que es hipoxémico, un paciente que tenga el hábito del tabaco, que sea un fumador, pues va a necesitar, digamos que él va a tener un ambiente totalmente hipoxémico, ¿cierto? Entonces él va a necesitar una masa mayor de eritrocitos, va a tener una policloruria, que es como se le llama el incremento de eritrocitos, y esto pues va a estar relacionado con la producción de eritropoyetina, ¿sí? Entonces la hipoxemia va a generar que en el riñón se haga entonces una producción de eritropoyetina aumentada, que va a generar entonces en la médula ósea un incremento de la eritropoyesis, ¿sí? El paciente también que tenga una enfermedad pulmonar crónica, pues más o menos le va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces la eritropoyetina, por ejemplo, tiene dos sitios de producción, uno en el hígado, que es una producción más bien constante, y en el riñón se produce una cantidad de eritropoyetina que se modifica dependiendo de las necesidades que tenga el individuo. En cuanto, por ejemplo, a los neutrófilos, a las necesidades que haya, por ejemplo, de responder a una infección bacteriana, entonces todas esas citoquinas van a producir, o sea, esos factores, van a producir factores, las interleuquinas, las citoquinas, van a generar entonces un ambiente medular en el que se producen también factores estimulantes de colonias granulocíticos macrófagos, y entonces eso va a generar que haya una hiperplasia granulocítica, ¿sí? Entonces en la médula va a responder a lo que nosotros necesitemos. Si se necesitan más monocitos, lo mismo, va a haber esa producción que va a generar entonces el incremento de la población que se requiera. Igual para las plaquetas, entonces esto es una real fábrica de células, ¿sí?, que están atentas a responder a las necesidades del individuo. Entonces ese crecimiento va a depender realmente de algunos factores. Algunos van a afectar a todas las células hematopoyéticas en todos los estados de desarrollo, como por ejemplo el ligando de c-KIT, las interleuquinas 2, 3 y 7, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y hay unos factores que ya son más específicos de cada una de las líneas celulares. Entonces tenemos la eritropoyetina, la trombopoyetina, que también se produce en el hígado y en el riñón, el factor estimulante de colonia de granulocitos y el factor estimulante de colonias de macrófagos. Entonces estos ya son más específicos de cada una de las líneas celulares, ¿sí? Bueno, entonces cuando se requiere estudiar la médula ósea de un paciente, digamos que esa podría ser una pregunta: ¿cuándo se requiere estudiar una médula ósea de un paciente? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Porque entonces nosotros cuando le hacemos un cuadro hemático a un paciente, el cuadro hemático es uno de los exámenes que más información da, ¿sí? ¿Ustedes han visto resultados del cuadro hemático? ¿El hemograma del cuadro hemático? ¿Sí? Entonces, ese tipo de examen lo hace de manera automática un aparato de laboratorio clínico, un aparato que se llama hemocitómetro, o sea, es una especie de citómetro. Es de hecho el primer citómetro que se desarrolló más o menos hacia los años 50, 1953 más o menos, por Pulter. Fue el primer citómetro. Y eso hace que ustedes hicieron una práctica de sangre fisiología, ¿sí? ¿Cuánto se demoraron haciendo esas determinaciones ¿Y qué hicieron? ¿Qué contaron? ¿Contaron células en la cámara de Neubauer? ¿No? ¿Hicieron determinación de hemoglobina? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues el cuadro hemático tiene todos esos parámetros, ¿sí? Hay que contar el
el número de eritrocitos por microlitro, el número de leucocitos por microlitro, el número de plaquetas por microlitro, hay que saber cuál es la hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución eritrocitaria, el ancho de distribución plaquetaria, o sea, son muchos parámetros, muchos parámetros. Ustedes han visto sus resultados, ¿sí? Hay cosas que ustedes dicen, "Ay, esto no sé", entonces la idea es que ustedes ya a este nivel no pueden decir esto no sé, sino que tienen que ir a mirar a ver ese qué índice es, ¿sí? A qué corresponde y qué explica, ¿sí? El cuadro hemático realmente es como una biopsia de la médula ósea, se representa lo que la fábrica está produciendo, ¿sí? Entonces ahí se ve si hay alguna citopenia, ¿sí? Alguna citopenia se identifica justamente en el cuadro hemático, ¿sí? Pero miren que no necesariamente las citopenias siempre van a requerir biopsia de médula ósea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una anemia en un paciente que tiene un cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, un paciente con cáncer gástrico con anemia, la anemia que va a tener, ¿cuál es más probablemente? Por ese sangrado crónico. Entonces va a tener una anemia ferropénica, va a tener una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Ese paciente no va a necesitar una biopsia de médula ósea porque ya tenemos un diagnóstico completo, ¿sí? Porque además le sumaríamos entonces un procedimiento que es doloroso, que no requiere. Entonces es muy importante que las citopenias se estudien por biopsia de médula ósea cuando ya se han descartado todas las causas que podrían explicar esa citopenia. Una vez se han descartado esas causas y no se encuentra cuál es la razón de la citopenia, entonces ahí sí nos vamos a hacer una biopsia de médula ósea en caso de las citopenias. La otra indicación de biopsia de médula ósea son las citosis, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es el incremento del número de células, ¿sí? O sea, el incremento del glóbulo rojo, que es lo que también se llama poligloburia, el incremento de neutrófilos que se llama neutrofilia, ¿sí? La monocitosis, la basofilia, la eosinofilia, ¿sí? La trombocitosis. Entonces, esas citosis también pueden ser secundarias a algo. Ya dijimos, por ejemplo, en el caso de la poligloburia reactiva, que un paciente que tenga una hipoxemia crónica por cualquier razón, ese paciente va a tener poligloburia y no requiere una biopsia de médula ósea. O sea que la biopsia de médula ósea se hace cuando ya se han descartado causas de citopenia y de citosis, ¿sí? Y no se sabe cuál es la causa, la razón, entonces se quiere descartar una neoplasia, entonces en ese caso se hace la biopsia de médula ósea. Otra indicación para el estudio de médula ósea es cuando se está haciendo la estratificación de los pacientes con neoplasias hematopoyéticas. O sea, cuando estamos, por ejemplo, estudiando un paciente que tiene linfoma y necesitamos entonces saber si el paciente tiene un compromiso medular, se hace la biopsia de médula ósea, eso es otra indicación, ¿sí? Entonces, bueno, también en los pacientes con fiebre de origen desconocido, cuando ya se han descartado las otras causas de enfermedades infecciosas, entonces se puede ir a la médula ósea a hacer una biopsia para ver si ahí está la causa de ese síndrome febril, ¿sí? Entonces, la biopsia de médula ósea tiene unas indicaciones, es un procedimiento que es doloroso. En los niños se hace bajo sedación, ¿sí? En los adultos se hace pues solamente con anestesia local, ¿sí? La anestesia local no es suficiente para controlar el dolor de la biopsia de médula ósea, ¿sí? Porque cuando se introduce esta aguja, que se llama aguja de Yapchini, lo que sucede es que se requiere perforar el hueso cortical, o sea, se requiere atravesar la piel, el tejido blando, llegar a atravesar el periósteo, que es muy doloroso, el hueso cortical y llegar hasta el hueso trabecular para poder tomar la muestra, ¿sí? O sea, necesitamos atravesar todos esos planos y pues es un procedimiento que se requiere fuerza y además una rotación para poder penetrar ese hueso, y luego que se penetra el hueso, entonces se tienen que tomar varios componentes de la biopsia. Uno de ellos es una parte que va en un tubo tapalila, que es el que se va a llevar para citometría de flujo. Otra parte que se puede tomar pues, en el mismo tubo tapalila, o una muestra aparte que se toma para hacer el mielograma, que es el extendido de la sangre de esa médula, ¿sí? Es el extendido de esa médula hematopoyética que se va a colocar sobre varias láminas portaobjeto, ¿sí? Tiene que ser un extendido de buena calidad porque si no, no vemos,
¿sí? Es el que se va a colorear con Wright, ¿sí? Se toma una muestra, una parte de la muestra también para hacer estudios de citogenética, cariotipo, ¿sí? Y luego se tiene que hacer un giro de esa perforación para ir a otra parte donde la médula esté completa, porque esto que se ha aspirado, pues aquí desaparece, entonces necesitamos redireccionar la aguja o cambiar la aguja y tomar otra para tomar el cilindro de médula ósea, que es el que se va a mandar para patología. Entonces, ese procedimiento duele, ¿sí? Y la idea entonces es que las indicaciones estén muy claras. Entonces, ¿qué se evalúa? Ya les dije, la calidad de la muestra, luego la celularidad, la arquitectura, ver esa heterogeneidad que es lo normal en la médula ósea, en que estén madurando todas las 3 líneas hematopoyéticas, ¿sí? Ver si no hay poblaciones anormales, si no hay infiltración, por ejemplo, por carcinomas, que también podrían explicar, por ejemplo, citopenias podrían ser explicadas por infiltración por otros tumores, a eso se le llama mieloptisis, ¿sí? Y ver si hay células extrañas, microorganismos, y en el frotis, en el extendido, que es a lo que se le llama mielograma, en ese extendido entonces se hace, pues también se evalúa la calidad, porque cuando tenemos, por ejemplo, una biopsia que es muy traumática, puede solamente recuperarse sangre, ¿sí? O sea, no se toma la médula, sino se toma sangre por lo traumática que haya sido, y entonces esas muestras diluidas no sirven porque no estamos viendo las células hematopoyéticas sino sangre, ¿sí? O sea, se contamina con sangre. A eso se le llama una muestra diluida. ¿Diluida con qué? Con sangre. ¿Sí es claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar esas células, se mira toda la lámina y se encuentran 500 células y se hace la evaluación de la citología. Entonces, bueno, esta es la distribución, ya vimos cómo se evalúa la celularidad. La relación mieloeritroide normal es de 2 a 1 o 5 a 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Por cada 2 células granulocíticas de la serie granulocítica hay un eritroide, ¿sí? O por cada 3 hay un eritroide, por cada 4 hay un eritroide, por cada 5 hay un eritroide. Y la relación normal es 2-5 a 1, ¿sí? Esa es la relación normal mieloeritroide. Mieloeritroide, ese es el término que se usa, relación mieloeritroide, pero pues realmente estamos hablando de la relación granulocito-eritroide. Bueno, se mira cómo es la maduración mieloide, se miran los megacariocitos, se miran las células plasmáticas, los linfocitos, si hay fibrosis o no, y este sería más o menos cómo es el aspecto de un cilindro de médula ósea. El cilindro de médula ósea pues mide más o menos lo que les digo, cilindro de buena calidad, idealmente debe medir de 1.5 a 2 centímetros, pero si mide 1 centímetro pues es aceptable, idealmente unos 5 a 2 con al menos 10 espacios intertraveculares. Siempre, como para todos los muestras que se envían a patología, hay que mandar un resumen de historia clínica completo, ¿sí? Los hematólogos, que son quienes toman estas muestras, son extremadamente juiciosos y ellos nos mandan unos resúmenes muy buenos de la historia clínica, en los que se menciona pues la edad, el sexo, los medicamentos, los antecedentes, los resultados del cuadro hemático y de los demás exámenes que se necesiten para evaluar ese cilindro de médula ósea. Los sitios donde se podrían tomar las biopsias de médula ósea, pues son todos estos que aparecen aquí: cresta ilíaca posterior, anterior, esternón, tibia. En el esternón es muy peligroso porque pues se puede hacer una perforación, ¿sí?, más allá del hueso, y pues eso puede tener unas consecuencias letales inclusive, ¿sí? Y es muy doloroso. En la tibia también es muy doloroso. En el sitio donde es más accesible, más sencillo entre comillas, porque tampoco es que sea muy sencillo, es en la cresta ilíaca posterior. Entonces el paciente se debe colocar en una posición que puede ser de cúbito ventral o de cúbito lateral, ¿sí?, en posición más o menos fetal, para poder palpar entonces la cresta ilíaca y allí entonces hacer asepsia, antisepsia y hacer entonces la toma de la muestra. Esta es la aguja con sus demás aditamentos con los que se toma la biopsia de médula ósea. Entonces la biopsia de médula ósea entonces la vemos de esta manera. Aquí la vemos con la hematopoiesis, el cilindro de médula ósea, y aquí vemos el aspirado de médula ósea. Miren entonces que el aspirado de médula ósea es una citología, es un estudio citológico.
white. Esa es la coloración que se utiliza para poder evaluar las diferentes series de la médula ósea. Entonces miren que cuando estamos viendo la biopsia, las células se ven un poquito más pequeñas, estas están fijadas con formol. Ese hueso, acuérdense, se tiene que descalcificar, ¿sí? Porque el micrótomo no lo va a cortar, el hueso no lo corta, se tiene que eliminar el calcio y entonces se usan varios ácidos, varios quelantes de calcio para poder ablandar. Se requiere ablandar el hueso para poder cortarlo, ¿sí? Cuando esté en el bloque de parafina, ¿sí? Y las células entonces por eso se ven más pequeñitas y en el mielograma las células están extendidas con todo su esplendor, ¿sí? Con todo su esplendor, y entonces podemos ver acá los megacariocitos, ¿sí? Vemos acá los neutrófilos, vemos acá serie mieloide inmadura, ¿sí? Aquí vemos ya prácticamente un callado, ¿sí? Vemos acá un blasto, vemos acá un promielocito, ¿sí? Aquí identificamos varios eritrocitos, linfocitos, serie eritroide, ¿sí? Entonces lo que se tiene que hacer es cuantificar para ver qué anormalidades hay, ¿sí? Ver las formas de las células e identificar cualquier anormalidad. Recuerden que el cuadro hemático da mucha información y siempre debemos tener en cuenta el cuadro hemático, el frotis de sangre periférica para evaluar alteraciones morfológicas, para poder identificar entonces las células de que están circulando. Estos son los resultados de un cuadro hemático, donde vemos además este histograma que nos permite ver cómo es la distribución de las diferentes poblaciones. Este es una gráfica que nos muestra el ancho de distribución eritrocitaria, que también se altera, por ejemplo, cuando hay anisocitosis, la variabilidad del tamaño del eritrocito, ¿sí? Que puede ser microcítico cuando es pequeño, macrocítico cuando el tamaño es grande, y cuando hay variabilidad pues se llama anisocitosis, ¿sí? Y esto se puede ver en estas gráficas que nos proporciona el cuadro hemático. Aquí vemos las diferentes imágenes de cómo se pueden ver, por ejemplo, los neutrófilos. Ayer veíamos cómo se pueden ver los linfocitos, que tienen variabilidad de sus formas, ¿sí? Tenemos los monocitos, que son células que son grandes, que tienen gran cantidad de citoplasma, que tienen vacuolas, un citoplasma que es más bien tiene un tinte azul. Tenemos los eosinófilos, que los reconocemos por los gránulos específicos, los mismos que los basófilos, y tenemos los linfocitos que también tienen una variabilidad de formas. Esto es muy importante, ¿sí? Porque resulta que la primera persona que puede alertar de una enfermedad, de una neoplasia, ¿sí? Es, por ejemplo, la bacterióloga, ¿sí? La bacterióloga que está viendo el frotis de sangre periférica, o sea, el cuadro hemático de pronto le va a sacar una alerta. Va a decir, por ejemplo, leucocitosis. Entonces va a tener, digamos que, pongamos 50.000 leucocitos por microlitro. Entonces ella va y mira ese frotis de sangre periférica y ve que las células que están ahí, esas células no son las normales, ¿sí? Entonces puede ver blastos, ¿sí? O puede ver linfocitos tumorales, y entonces por eso es tan importante familiarizarse con esto, ¿sí? Para poder hacer la primera aproximación. Hay que tener en cuenta que en ocasiones lo que está pasando en la médula ósea no se refleja necesariamente en el cuadro hemático, ¿sí? O sea, a veces la médula ósea tiene un hallazgo y en el cuadro hemático estamos viendo otra cosa. Eso es importante también tenerla en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay disminución de precursores en la médula ósea, pues usualmente puede haber disminución de esas células en la sangre periférica, eso es lo usual, ¿sí? Pero a veces podemos tener hallazgos contradictorios. Entonces, vamos a hacer un énfasis ahora en la anemia, ¿sí? Porque es la citopenia, es una de las citopenias, es una citopenia que merece una especial atención. Y entonces, pues la anemia es justamente esa disminución del número de eritrocitos, también pues una disminución de la concentración de la hemoglobina, ¿sí? Y resulta que, pues como habíamos dicho, pues todo está directamente relacionado y varía dependiendo de las necesidades que tenga cada individuo. Recordemos que el tiempo de vida media de un glóbulo rojo, pues ustedes lo saben muy bien, es de 120 días. Después de esos 120 días, ¿sí? Van a ser eliminados de la circulación en el sistema retículo endotelial, y ahí juega un papel muy importante el vaso, ¿sí? La pulpa roja, y entonces se recicla, digamos que todo el hierro, se reciclan muchos de los componentes,
y se eliminan esas células envejecidas que ya no tienen esa capacidad que tiene el eritrocito de ser tan flexible para pasar por la microcirculación. Entonces, por eso es que son degradados y eliminados por el sistema retículo endotelial. Esa facilidad que tiene el eritrocito de deformarse, pues está dado por esos elementos que tiene en la membrana citoplasmática, que hace que pueda pues tener esa capacidad de deformarse. El eritrocito entonces es este disco bicóncavo, que ustedes lo conocen muy bien, tiene un tamaño que es de más o menos 7 micras de diámetro, ¿sí? Y tiene un área pálida, que es la zona más delgada de ese disco bicóncavo. Entonces esta zona más delgada del disco bicóncavo tiene más o menos un diámetro que es de 1/3 del tamaño total del eritrocito. Eso es importante porque cuando la bacterióloga está viendo el frotis de sangre periférica, si ve que esa área central pálida es de más de 1/3, eso ya habla de hipocromía, eso ya habla de una menor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces morfológicamente se ve, se llama la atención, eso sería un eritrocito hipocrómico, ¿sí? Y si mide menos de 7 micras, pues sería un eritrocito microcítico, ¿sí? Y pues en el eritrocito lo que hay entonces es la hemoglobina. Recuerden que ahí ya no hay núcleo, ¿cierto? Es una célula anucleada que porta la hemoglobina, y la hemoglobina es un tetrámero formado por cadenas de globina, 4 cadenas de globina, 2 alfa y 2 beta, en el caso de la hemoglobina de tipo adulto, ¿sí? En el caso de la hemoglobina de tipo fetal son 2 cadenas alfa y 2 gamma, y cada una de esas cadenas de globina porta en su porción central un grupo hemo, ¿sí? Donde tenemos una porfirina, ¿sí? Y el hierro en su zona más central, que puede estar en su forma ferrosa o en su forma férrica, ¿sí? Para el transporte del oxígeno, o sea, cumple un papel supremamente importante. Entonces, para hablar de la anemia, necesitamos saber cuánto es el valor normal de la hemoglobina. Ese valor normal varía un poquito dependiendo de factores como dónde vive el individuo, ¿cierto? Si estamos aquí en Bogotá, más cerca de las estrellas, o si estamos, digamos que al nivel del mar, entonces la concentración de hemoglobina al nivel del mar es más bajita que en esta altitud. Y entonces tenemos unos parámetros más o menos de normalidad, o sea, uno en la cabeza siempre tiene alguna cifra, ¿sí? Entonces sabemos que los hombres tienen un nivel de hemoglobina que es mayor, las mujeres tienen un nivel de hemoglobina que es menor, las mujeres que están en la etapa reproductiva, precisamente por pérdidas ginecológicas, tienen un nivel menor de hemoglobina que oscila más o menos entre 12 a 16 y en hombres de 14 a 18. El hematocrito, entonces también está directamente relacionado con la cantidad de eritrocitos, entonces son de 35 a 47% en las mujeres, 40 a 54% en los hombres. Los reticulocitos, que son esas células, que son los glóbulos rojos policromatófilos, o sea, son esos glóbulos rojos que son inmaduros y que salen a circulación, pues son células muy importantes porque nos permiten ver si la médula ósea es funcional o no. Una médula ósea que es productora, o sea, que responde a las necesidades. En el caso de que el paciente tenga una anemia, entonces los reticulocitos van a estar aumentados, el porcentaje de reticulocitos va a estar aumentado. Si el paciente tiene anemia y el porcentaje de reticulocitos es bajo, quiere decir que esa médula ósea no está respondiendo a las necesidades, y eso habla de una anemia arregenerativa. O sea, las anemias pueden ser regenerativas cuando el número de reticulocitos es normal o alto, y arregenerativa cuando el número de reticulocitos es bajito, ¿sí? ¿Qué entendieron de lo que les acabo de decir? ¿Y cómo se define que una anemia es arregenerativa o regenerativa? Por el número, ¿qué son los reticulocitos? O sea, ya son eritrocitos anucleados, ya son células maduras, pero son menos maduras que el glóbulo rojo, ¿sí? Que el eritrocito. Entonces, en el frotis de sangre periférica lo vamos a ver como policromatófilo, ¿sí? Una célula que tiene un
tinte un poquito azuloso, ¿sí? Le podemos hacer una adición para poder ver esas cadenas de RNA, que sería lo que queda, y entonces así reconocemos los reticulocitos y los podemos contar el porcentaje. Otro parámetro que tenemos que ver necesariamente es el volumen corpuscular medio, que el volumen corpuscular medio entonces oscila entre, el valor normal es entre 82 y 100 micrómetros cúbicos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 27 a 34, y la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 32 a 36%. Entonces, de una vez les digo que una de las maneras en las que clasificamos la anemia depende de ese tamaño del glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces hablamos de las anemias que son macrocíticas, las anemias que son normocíticas y las anemias que son microcíticas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en la diapositiva ustedes ven bien cuáles son las causas de anemia macrocítica, cuáles son las causas de anemia microcítica y normocítica. Entonces, léanlas. Entonces ya tenemos ahí una información que es supremamente importante porque el cuadro hemático nos habla de ese volumen corpuscular medio. Entonces, un paciente tiene anemia, una de las primeras maneras de clasificar esa anemia es precisamente por ese tamaño celular. Es una clasificación morfológica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una anemia macrocítica, tiene un volumen de más de 100, microcítica de menos de 70. También hablamos de fentolitros, esto es fentolitro, entonces 100 fentolitros, 70 fentolitros, la normocítica es la que tiene el tamaño normal. Y entonces en la anemia vamos a tener unas manifestaciones clínicas que ustedes ya saben más o menos, ¿cierto? O sea, porque ustedes saben que un paciente que tiene anemia puede tener, dependiendo de la severidad y de lo adaptado que esté a la anemia, si es una anemia aguda, pues va a producir un paciente que tiene un accidente o un ataque por un agresor, ¿sí? Eso es algo que pasa todos los días en nuestra adorada ciudad Bogotá, ¿sí? Paciente que lo atracan y lo apuñalan, ¿sí? Y está ahí en la calle, tiene una pérdida sanguínea grandísima. Esa capacidad de adaptarse a esa pérdida sanguínea es cero, porque eso es algo inmediato. Entonces es un paciente que va a tener todos estos hallazgos, va a estar pálido, ¿cierto? Va a tener vasoconstricción periférica, va a estar taquicárdico, va a estar disneico, va a estar diaforético, puede hacer falla cardíaca, si puede hacer un choque, ¿sí? Un choque hipovolémico, ¿sí? Entonces todos estos síntomas van a depender del nivel de hemoglobina y de lo adaptado que esté el individuo a la anemia. Un paciente que tenga una esferocitosis hereditaria, que es una entidad en la cual hay una alteración de la conformación de las proteínas de la membrana del eritrocito y que se caracteriza porque los eritrocitos son todos esféricos, o sea, no son discos ni cóncavos, sino que son bolitas. Esas bolitas no tienen esa capacidad de deformación para pasar por la microcirculación y entonces ese paciente va a tener hemólisis, ¿sí? Ese paciente va a tener anemia toda su vida con algunos periodos de descompensación adicionales, ¿sí? Entonces ese paciente está adaptado a tener un nivel de hemoglobina muy bajo y por ahí pasa es el que más, de pronto el que más juicioso, el que corre y el que hace de todo con una hemoglobina bajísima, ¿sí? Entonces estos síntomas van a depender justamente de ese nivel de adaptación. Otra manera en la que podemos clasificar la anemia, que también es un poco morfológica, está relacionada con estas alteraciones que puedan tener el eritrocito, ¿sí? Cuando se analizan en nefrosis de sangre periférica y que ya permiten un diagnóstico específico muchas veces, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias formas. Entonces vamos a empezar, digamos, por esta. Esta es la anemia de células falciformes,
donde tenemos esos eritrocitos alargados en forma de hoz, ¿sí? Que están dados entonces por esa hemoglobinopatía, que cuando se deoxigena, entonces genera esa polimerización de la hemoglobina y da lugar a estos eritrocitos con estas alteraciones de la forma. Tenemos otras hemoglobinopatías como la hemoglobina C, la hemoglobina H, que son alteraciones de también la composición de la hemoglobina, que hace que se formen unos cristales en el eritrocito y entonces los podemos identificar en el frotis de sangre periférica. Tenemos la esferocitosis hereditaria, que da lugar entonces a estos eritrocitos esféricos, la eliptocitosis, que da lugar a estos eritrocitos como alargaditos, la anemia megaloblástica, que va a dar lugar a esos eritrocitos que son grandes. Nosotros tenemos como punto de comparación para saber que un eritrocito es de tamaño normal o grande, el linfocito, porque más o menos tienen el mismo diámetro, el núcleo del linfocito con el eritrocito, entonces lo comparamos y si está mucho más grande decimos que es macrocítico y si está muy pequeñito decimos que es microcítico, ¿sí? Entonces el cambio megaloblástico, el eritrocito es más grande y adicionalmente, en el caso de la anemia megaloblástica, los núcleos de los neutrófilos van a ser polisegmentados. Entonces ustedes ven que normalmente, ¿cuántas segmentaciones tiene un neutrófilo? 2 o 4, 2 a 4, sí, o menos de 5. Cuando ya tenemos 5 o más de 5, entonces hablamos de este cambio megaloblástico, que es un hallazgo morfológico que nos permite decir ese cambio megaloblástico. La anemia por deficiencia de hierro, entonces son esos eritrocitos que tienen esa zona pálida muy ancha y que son más pequeñitos que el núcleo del linfocito. Mire que el linfocito se ve gigante, ¿sí? Entonces, bueno, esta que es la anemia hemolítica, lo que se está viendo aquí, este fragmento de eritrocito se llama esquistocito y eso pues nos habla de hemólisis, ¿sí? Entonces, miren, nada más el frotis de sangre periférica le permite a uno poder sospechar cuál es la causa. Entonces, todo esto es una fascinación. No sé si ustedes sienten esto que les estoy tratando de transmitir, ¿sí? Pero entonces eso nos permite hacer esa clasificación de las anemias. Bueno, entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes encuentran estas tablas en sus libros. Esta tabla es tomada del libro de Rubin, ¿sí? Ahí, entonces, no sé si ustedes no alcancen a ver, pero aquí está también resaltado más grande. Entonces tenemos que las causas fisiopatológicas de la anemia pueden ser pérdidas agudas de sangre, lo voy a aumentar. Entonces, pérdida aguda de sangre, disminución de la producción en la fábrica, que es la médula ósea, y esto se da por defectos de las células madre o las células progenitoras, que se da, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de hierro, en la anemia de enfermedades crónicas, en la anemia plástica, en la aplasia de células rojas pura, en la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hematopoiesis inefectiva es otro mecanismo en el cual, pues dentro de los ejemplos tenemos la anemia megaloblástica, los síndromes mielodisplásicos, que los vamos a ver, que son neoplasias, y las talasemias, y también tenemos la anemia por destrucción periférica, que la anemia por destrucción periférica es la anemia hemolítica, y la anemia hemolítica puede ser de origen intracorpuscular, es decir, relacionada con las características del eritrocito, a eso se le llama intracorpuscular, que puede ser entonces por los defectos de la membrana, por defectos enzimáticos, por hemoglobinopatías, o extracorpuscular, que puede ser de origen inmune, ¿sí? O de origen no inmune, ¿sí? Y entonces ahí tenemos toda la distribución de las anemias, ¿sí? Entonces pueden ser por pérdida de sangre, alteración de la producción, hematopoiesis inefectiva, aumento de la destrucción, y ahí también dentro de ellos tenemos las hemoglobinopatías. Profe, una pregunta, en la anterior imagen de la talasemia, ¿todos los que estaban ahí en la imagen eran eritrocitos? En la talasemia, entonces estos que tenemos acá son eritrocitos, ¿sí? La talasemia, vamos solamente a hacer una muy breve referencia, es una alteración genética que determina un defecto en la producción de la hemoglobina, ¿sí? Entonces tenemos la talasemia alfa, donde no se producen las cadenas alfa de la hemoglobina, la talasemia beta, donde no se producen las cadenas beta de la hemoglobina, y eso da lugar a unas hemoglobinas que son anormales.
esos genes que codifican para las globinas, ¿sí? Y entonces lo que tenemos acá son unos eritrocitos que tienen varios aspectos. Este, por ejemplo, tiene un aspecto que es como en diana, como en tiro al blanco, ¿sí? Entonces eso se da porque se precipita la hemoglobina, se forman acá estos precipitados de hemoglobina y por eso se ve así. Y también pues la médula ósea necesita producir más y más y más y más. Entonces inicialmente pues puede producir todo lo que pueda y saca formas muy inmaduras que en este caso son eritroblastos. O sea, estos son serie eritroide inmadura que está en circulación en el caso de una talasemia. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien o ya estamos muy perdidos? ¿O hay alguna pregunta? Esto lo vamos a ver en más detalle. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una de las anemias o la anemia más frecuente, que es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, realmente es la causa número 1 de anemia. ¿Sí? Es una anemia muy frecuente y está relacionada ¿con qué? Podría ser mala absorción, un mecanismo. Sí, ese no es el más frecuente. ¿Cuál sería el mecanismo más frecuente? No, hemorragias. El factor más frecuente de anemia ferropénica son las hemorragias, ¿sí? Entonces, ¿hemorragias cómo? Pues hemorragias, hay hemorragias que son, la mayoría que causan esta anemia pues van a ser microscópicas, ¿sí? Entonces es un paciente que por ejemplo tiene un test de sangre oculta en ese positivo, ¿sí? Entonces por ejemplo tiene un cáncer de colon, ¿sí? Un cáncer de colon que es la razón por la cual se hace la sangre oculta en heces para detectar el cáncer de colon. Entonces es positiva la prueba, el paciente tiene anemia y de pronto lo que motivó la consulta fue la anemia, ¿sí? Y ahí se detecta el cáncer de colon, un cáncer gástrico, o sea un tumor puede producir entonces un sangrado crónico. Lo mismo infecciones parasitarias, parasitismo intestinal también produce esos sangrados crónicos, entonces anemia. Pero también se presenta en personas que tienen requerimientos más altos de hierro. ¿Quiénes son los que tienen un requerimiento más alto de hierro? Los niños, por el crecimiento, ¿sí? Los lactantes tienen más necesidades de hierro. Las mujeres embarazadas tienen más necesidades de hierro, por eso se requiere dar un suplemento de hierro cuando las mujeres están embarazadas, ¿sí? Y también, digamos que es más frecuente en mujeres en edad reproductiva, dependiendo de las pérdidas ginecológicas, porque hay mujeres que sus sangrados son muy abundantes y eso produce anemia, ¿sí? Pero siempre que se detecte una anemia ferropénica en un hombre o en una mujer posmenopáusica, se necesita estudiar más a esa persona porque entonces está teniendo una pérdida crónica de sangre. ¿Sí es claro? Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. El médico general tiene que saberlo. Sí, igual. Así sea límite, pues es una persona que está, si tiene anemia, o sea, si ya tiene una hemoglobina baja, hay que estudiarla, hacer una historia clínica completa para saber qué está pasando. Hay que saber que la mayoría del hierro se recicla, entonces por eso las necesidades de hierro en la dieta son bajas, ¿sí? Y por eso en esos estados, pues usualmente no vamos a tener anemia, excepto que tengamos una pérdida continua de sangre o que estemos en estos momentos de la vida en los que se van a necesitar más cantidades de hierro, ¿sí? Entonces, ¿dónde se absorbe el hierro? El hierro se absorbe en el duodeno y por eso, digamos que lo que ustedes comentaban de la posibilidad de algún problema en el duodeno, algún problema inflamatorio, pues sí, también podría acompañarse de anemia, ¿sí? Entonces, las células son microcíticas e hipocrómicas. En la médula ósea, en los primeros momentos, pues se puede ver hipercelular y después se puede ver normocelular. Los exámenes de laboratorio que nos sirven para confirmar la deficiencia de hierro pues son la ferritina, que es una manera en la que se acumula el hierro y que cuando hay disminución de los depósitos de hierro la ferritina está disminuida
es la capacidad de saturación de la transferrina, ¿sí? Y el porcentaje de saturación de la transferrina, ¿sí? Que el porcentaje de saturación de la transferrina va a estar disminuida y la capacidad de unión de la transferrina va a estar aumentada. Esto es muy importante que lo lean, ¿sí? Que lo lean para poder, les queda de tarea leer estos parámetros del laboratorio clínico que nos permiten confirmar el diagnóstico de anemia ferropénica. Aquí tenemos cómo es un frotis de sangre periférica de un paciente que tiene anemia ferropénica y entonces cómo es en comparación un eritrocito normal, un eritrocito microcítico y un normoblasto microcítico, ¿sí? Bueno, la otra causa de anemia que también es frecuente es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, entonces, es una anemia en la cual se presenta un aumento del tamaño de las células, ¿sí? Entonces tenemos un eritrocito que es macrocítico, o sea, mide más de 100 micrómetros cuadrados, cúbicos, perdón, y esto se debe, digamos que la anemia macrocítica ya vimos en la tabla que aparte de las deficiencias nutricionales hay otras causas de anemia macrocítica. Vamos a ver en la clase solamente las causas carenciales, que son la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. La deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 se presenta particularmente en los individuos que tienen, que son veganos, ¿sí? Los veganos tienen esos riesgos de tener anemia megaloblástica porque no están supliendo las necesidades de ácido fólico ni de vitamina B12. Estos dos son cofactores de la síntesis de ADN y entonces pues se los utiliza, en nuestros núcleos se utilizan para la producción de las cadenas de ADN, ¿sí? Entonces necesitamos el ácido fólico, ¿sí? Para transferir los grupos metilo para la producción de las bases nitrogenadas de las cadenas de ADN, ¿sí? Tanto la vitamina B12 como cofactor de la metiltransferasa, como el folato, el tetrahidrofolato como sustrato también de la síntesis de ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para absorber el ácido fólico y la vitamina B12, entonces en el caso de la vitamina B12 se requiere el factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco es producido ¿en dónde? En el estómago. ¿Por qué células? Las células parietales, ¿sí? Entonces ahí se produce el factor intrínseco y el factor intrínseco entonces se va a acoplar con la vitamina B12 para que en el ilium terminal, gracias a un receptor que hay allí, el factor intrínseco, se pueda hacer la absorción de la vitamina B12 para poder ser, digamos, lo que se necesita para la producción de moléculas de ADN. En el caso del ácido fólico, entonces la absorción sucede más en el yeyuno proximal y entonces se necesita entonces de la ingesta de ácido fólico para que tengamos los niveles adecuados. Entonces, el veganismo se asocia precisamente con esa deficiencia nutricional y también la anemia perniciosa, que la anemia perniciosa es una anemia autoinmune en la cual hay una gastritis atrófica corporal. ¿Se acuerdan de la gastritis atrófica? ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis atrófica? La infección por el Helicobacter pylori de larga data es la causa más frecuente de gastritis atrófica. Y la gastritis que afecta el cuerpo, esa gastritis por Helicobacter es una gastritis atrófica multifocal. La gastritis que afecta exclusivamente el cuerpo, del fondo del cuerpo gástrico, es una gastritis autoinmune que se produce porque hay anticuerpos contra, bien sea las células parietales o contra el factor intrínseco, ¿sí? Y eso hace que se produzca una gastritis que es atrófica en el cuerpo, restringida al cuerpo, y con eso entonces no se produce factor intrínseco y no se puede absorber la vitamina B12, ¿sí? Entonces, bueno, también ciertas enfermedades
enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Crohn, ¿sí? Enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, podría también reducir la absorción de estos elementos. Lo mismo algunos medicamentos, también digamos que la diabetes tipo 1, que se puede asociar también con gastritis autoinmune, podría relacionarse con anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, macroscópicamente en el frotis se van a ver macrocitos y también los normoblastos van a ser megaloblásticos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un mielograma de un paciente que tiene anemia megaloblástica, donde vemos un hallazgo que nos ayuda a decir que es anemia megaloblástica, y es que por un lado los precursores son de mayor tamaño y por otro lado el núcleo no madura lentamente, ¿sí? El núcleo madura lentamente. ¿Eso qué quiere decir? No sé si ya están perdidos, pero les voy a aclarar que eso quiere decir que tenemos por ejemplo, un eritroblasto basófilo que tiene un núcleo que parece de proeritroblasto, ¿sí? O sea, el núcleo madura más lentamente que el citoplasma, ¿sí? Esa es una asincronía, por acá dice asincronía de la maduración núcleo-citoplasma, ¿sí? Eso es un hallazgo de la anemia megaloblástica. Creo que esa anemia megaloblástica en personas que son veganas es reversible. Sí, es reversible. Y de hecho es muy importante que tengan su suplencia de componentes, ¿sí? Entonces tengan su suplencia de vitamina B12 para evitar que les dé la anemia megaloblástica, ¿sí? Bueno, también se pueden ver en el caso de la anemia megaloblástica, se puede ver afectación de otras líneas y por eso el neutrófilo se ve hipersegmentado, ¿sí? El mecanismo, se habla de hematopoiesis ineficaz, cuando lo vimos en la tabla de la fisiopatología, es hematopoiesis ineficaz porque esos precursores que no logran esa maduración se mueren antes de salir a la circulación y entonces hay una pérdida, hay una hematopoiesis ineficaz. Y esto quiere decir que estos pacientes con anemia megaloblástica podrían tener elevación de LDH sin necesidad de tratarse de un tumor, ¿sí? Acuérdense que la LDH es la deshidrogenasa láctica, que se eleva sobre todo cuando hay tumores que tienen necrosis, pero en este caso, que hay hematopoiesis inefectiva, también hay elevación de LDH, ¿sí? Una pregunta, ¿el tratamiento es suplementación o alguna terapia? El tratamiento de la inmune, ¿sí? Que es por falta de factor intrínseco, entonces también es darle la suplencia con vitamina B12, ¿sí? Parenteral, o sea, intramuscular, ¿sí? Entonces ahí ya no se requiere para su absorción, ¿sí? O sea, ya el factor, digamos que se salta el paso de la necesidad del factor intrínseco, ¿sí? Asincronía de la maduración es que el núcleo madura más lento que el citoplasma. Entonces tenemos una célula que debería tener un núcleo más maduro que esto. Y aquí se ve muy inmaduro, como si fuera un proeritroblasto, y es un eritroblasto basófilo, ¿sí? Entonces ahí vemos ese rasgo en la médula ósea. La segunda anemia, o sea, dividimos que la anemia más frecuente es la anemia ferropénica, ¿cierto? La segunda anemia de frecuencia es la anemia de las enfermedades crónicas. Y aunque los mecanismos no están bien dilucidados, la anemia de enfermedades crónicas, como su nombre lo dice, es una anemia que se presenta en un individuo que tiene una enfermedad que está relacionada o que aumenta los niveles de citoquinas, como citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, la lactoferrina. Los pacientes, por ejemplo, aquí hay en esta diapositiva un ejemplo que es la artritis reumatoide. Esos pacientes entonces tienen estas proteínas, estas moléculas muy elevadas, y eso lo que hace es que no se utilice bien el hierro. Entonces el hierro no se capta bien por el eritrocito y entonces se va a ver una anemia que puede ser normocítica, pero es hipocrómica, y la eritropoyetina la eritropoyetina puede estar alta, pero no hay una respuesta a los niveles altos de eritropoyetina y hay una acumulación de hierro, ¿sí? Entonces puede haber aumento de los depósitos de hierro. Es un paciente que no usa bien el hierro
y entonces por esa razón tiene una anemia que es de enfermedad crónica. ¿Sí? Entonces se ven en estas condiciones, en un proceso inflamatorio crónico, en infecciones crónicas, pacientes que tengan neoplasias pueden tener una anemia de este tipo. ¿Sí? Otro tipo de anemia es la anemia por mieloptisis. Ya lo habíamos comentado que es la mieloptisis. La mieloptisis es el reemplazo medular por cualquier cosa. ¿Sí? Es el reemplazo medular. Entonces puede ser, por ejemplo, por un tumor, un carcinoma. Hemos visto unos casos dramáticos. Entonces, por ejemplo, el más dramático que lo recuerdo que es de hace unos poquitos meses, es de un paciente que tenía un cáncer de próstata. Y entonces le tomaban las biopsias de médula ósea, pero el paciente tenía metástasis casi que en todo el esqueleto, o sea, muchas metástasis, y las trabéculas óseas eran muy gruesas, no tenía casi espacio intertrabecular, y en lo poquito que le quedaba del espacio intertrabecular estaban las células tumorales. Ya no tenía nada de hematopoiesis, todo reemplazado por el tumor, ¿sí? Entonces, impresionante. Esa es, digamos que sucede también, por ejemplo, cáncer de seno. Ustedes saben que el cáncer de seno es muy frecuente, hace también esas mieloptisis. Bueno, hay una gran cantidad de tumores que pueden producir metástasis a hueso, porque ustedes saben que la metástasis ósea es un sitio frecuente de metástasis. ¿Sí? Entonces, la mieloptisis puede ser por neoplasias no hematológicas, como esto que les acabo de contar, pero también por neoplasias hematológicas. O sea, por ejemplo, un niño que tenga una leucemia linfoblástica B. Ya dijimos que es la leucemia linfoblástica B, ¿qué es? Pues es una neoplasia que está en la médula ósea, que es de precursores B, que son células blásticas que expresan CD34 y TDT. Entonces toda su médula va a estar ocupada por esas células blásticas y no va a tener hematopoiesis, ¿sí? Entonces esa es una mieloptisis por neoplasia hematológica. También cuando hay mielofibrosis, ¿sí? La mielofibrosis, o sea, la fibrosis de la médula ósea, da lugar también a anemia, ¿sí? A pancitopenia, podría dar lugar a pancitopenia. También las inflamaciones, los procesos granulomatosos pueden dar también lugar a una ocupación de la médula y por eso también producir pancitopenia, ¿sí? En esos casos, cuando hay esa mieloptisis, entonces la hematopoiesis trata de darse en el hígado y en el vaso, que son los sitios que, digamos, que responden a esa hematopoiesis extramedular, pero esa hematopoiesis no es tan eficaz. Entonces es un paciente que está súper enfermo, que tiene pancitopenia, que tiene hepato y esplenomegalia, con eso pues va a tener unos síntomas abdominales también, ¿sí? Y pues va a tener pues citopenia y con esos riesgos, anemia con todas sus consecuencias, neutropenia con todas sus consecuencias, infecciones, trombocitopenia con todas sus consecuencias, sangrados, ¿sí? Entonces, bueno, paciente severamente enfermo. Cuando tenemos hematopoiesis, cuando tenemos ocupación de la médula, entonces esas células también están en la sangre periférica, esos precursores, ¿sí? Entonces tenemos un hallazgo que es la reacción leucoeritroblástica, que la reacción leucoeritroblástica es la presencia de esos precursores en la sangre periférica, ¿sí? Porque normalmente no los vemos. Normalmente lo que nosotros alcanzamos a ver cuando hay unas necesidades aumentadas de estas células son aumento de reticulocitos, aumento de callados, ¿sí? Desviación a la izquierda, ¿cierto? Pero no vamos a ver ni normoblastos, ni metamielocitos, ni mielocitos. Entonces, cuando vemos esas células inmaduras, se llama reacción leucoeritroblástica y se asocia entonces a la mieloptisis, ¿sí? Aquí vemos un hígado con hematopoiesis extramedular, aquí tenemos un vaso con hematopoiesis extramedular. Tenemos también esta otra entidad, muy brevemente, que existe, que es la aplasia roja pura, que es una supresión inmunitaria del glóbulo rojo, que entonces está asociado a una infección por parvovirus B19 y se produce entonces es una reducción de la eritropoiesis en la médula ósea, ¿sí? Puede ser hereditaria, entonces hay unos síndromes
hereditarios que se asocian con aplasia roja, como es el síndrome de Diamond-Blackfan, ¿sí? Que ustedes de pronto pueden llegar a ver en pediatría en la misericordia, ¿sí? O sea, son alteraciones genéticas relacionadas con defectos en la producción de serie roja. Y las anemias hemolíticas, entonces tenemos las anemias hemolíticas que son extracorpusculares o intracorpusculares. Las causas intracorpusculares son las que tienen que ver con el glóbulo rojo. Entonces, dentro de esas causas intracorpusculares tenemos las anomalías de la membrana del eritrocito, y ahí entonces tenemos la esferocitosis, la eritrocitosis hereditaria. Tenemos también defectos enzimáticos, desórdenes de la hemoglobina que van a producir esa fragilidad del eritrocito, y con eso entonces ruptura, y con eso entonces hablamos de hemólisis, ¿sí? Y las causas extracorpusculares pues pueden ser de origen inmune o no inmune. Las inmunes están relacionadas con anticuerpos que reconocen antígenos del eritrocito y entonces hacen una reacción antígeno y anticuerpo, y con eso activan complemento y degradan, pues rompen el eritrocito. Está también efectos directos tóxicos en el eritrocito, defectos de la membrana eritrocitaria adquiridos. Tenemos también la anemia microangiopática, que es una entidad en la cual hay una angiopatía, una microangiopatía, que hace que el eritrocito, cuando pase por allí, por ese vaso pequeño ocupado con fibrina, hace que ese eritrocito se rompa. Entonces es una anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Y también puede haber hemólisis, o sea, más bien esas hemólisis van a asociarse con esplenomegalia, ¿sí? Entonces esa cantidad de eritrocitos que se muere hace que el vaso se aumente de tamaño, y entonces eso a su vez hace que se secuestren más células de la sangre, y eso entonces hace que haya citopenias más profundas, o sea, empeora la anemia y hace que haya citopenias de neutrófilos y de las otras células de la sangre. Entonces, bueno, realmente no vamos a profundizar en esas causas, no son nada frecuentes, ¿sí? Entonces, dentro de las causas, por ejemplo, los defectos enzimáticos del glóbulo rojo, entonces tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es que ese eritrocito sea incapaz de resistir el estrés oxidativo, y hace que entonces el eritrocito se lise, hace hemólisis. Es una enfermedad hereditaria, un trastorno ligado al cromosoma X, y como se ve, entonces es con esquistocitosis, o sea, hay hemólisis. Tenemos las inmunes, ¿sí? Que son de origen entonces autoinmunitario, y entonces tenemos anticuerpos contra antígenos en la superficie del eritrocito. Eso produce la hemólisis. La prueba de laboratorio que sirve para detectar esos autoanticuerpos son el test de Coombs, ¿sí? Que es el test de Coombs directo e indirecto, que les dejo también de tareita, Coombs directo e indirecto, para que por favor lo revisen. Y es una manera en la que se determina entonces el origen de esa autoinmunidad, si se trata de un antígeno que esté en el eritrocito anormal, o si es un anticuerpo contra el eritrocito el que está produciendo la hemólisis, ¿sí? Entonces, dentro de esos autoanticuerpos tenemos inmunoglobulina G. Por ejemplo, se llama anticuerpos calientes porque son anticuerpos que reaccionan a la temperatura corporal, los 37 grados centígrados, se produce esa hemólisis, esos anticuerpos activos contra esos antígenos del eritrocito. Ahí tenemos, por ejemplo, la enfermedad de incompatibilidad de RH, que es lo que sucede, por ejemplo, en la transfusión materno-fetal, ¿sí? Que la mamá es RH positiva y el bebé es RH negativo, y entonces desarrolla anticuerpos contra, no es al revés, la mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo, y entonces desarrolla anticuerpos contra el grupo RH, y esto determina que haya hemólisis, ¿sí?
Es una causa que puede producir incluso muerte fetal, el hidro fetal, que es una manifestación extrema de una anemia fetal, ¿sí? La hidropesía fetal. Y también a veces se producen, en el caso de infecciones, se producen autoanticuerpos, ¿sí? También en reacción a fármacos, en enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoide, y también en ciertas neoplasias linfoproliferativas. Y tenemos los anticuerpos fríos, que son sobre todo de inmunoglobulina M, pero puede ser inmunoglobulina G, que son estimulados en ocasiones por la infección por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, y entonces eso induce una hemólisis con activación del complemento. Es una hemólisis que puede ser intravascular, y con eso entonces puede producir, como funciona, digamos que se activa en las temperaturas frías, ¿sí? Entonces en las áreas más frías del cuerpo se puede producir esta hemólisis en estas áreas distales del cuerpo, ¿sí? Y entonces podría producir acompañarse también de trombosis. Entonces aquí tenemos la aglutinación que se produce por esos autoanticuerpos, y aquí pues una médula ósea, una sangre periférica en la enfermedad hemolítica del recién nacido con abundantes eritrocitos nucleados. Bueno, la no inmune dijimos que está relacionada sobre todo con microangiopatía, entonces eso se ve en coagulación intravascular diseminada cuando se forman esos microtrombos, ¿sí? Eso hace que haya, esos trombos por ahí no circulan los eritrocitos bien y se produce hemólisis, ¿sí? Entonces puede ser por coagulación intravascular diseminada, por síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Por púrpura trombocitopénica trombótica, y entonces se acompaña de hemólisis. Bueno, cualquier aumento del tamaño del vaso por cualquier razón produce secuestro, y eso también se acompaña de anemia, entonces hay que tenerlo en cuenta. En los desórdenes de la hemoglobina, esto lo vamos a ver en el taller. Entonces, dentro de los desórdenes de la hemoglobina, ustedes ya los conocen, ¿verdad? Los han oído mencionar. Entonces tenemos la anemia de células falciformes. Entonces tenemos la anemia de células falciformes, que es una alteración del gen, es una mutación que se produce en el gen que codifica para la cadena beta de la globina, y entonces se reemplaza un aminoácido, ¿se acuerdan cuál es? Sí. Tarea. Valina por ácido, no me acuerdo en este momento, pero eso es para que lo revisen. Es una mutación que puede ser homocigótica o heterocigótica. Cuando es heterocigótica, entonces lo que se produce es un rasgo, ¿sí? O sea, el paciente tiene un rasgo falciforme, ¿sí? Cuando es homocigótico, entonces tiene una enfermedad que es más, digamos, más severa, ¿sí? Que es menos susceptible a estar en ambientes hipoxémicos, porque entonces esa hemoglobina que se forma, que es la hemoglobina valina por ácido glutámico, en la posición en la cadena, en el gen que codifica para la cadena beta de la globina, ¿sí? Bueno, entonces es más frecuente en ciertas regiones del mundo, ¿no? Entonces es más frecuente en el Mediterráneo, en el Oriente Medio. Eso hace que los individuos sean más resistentes a la malaria, ¿sí? Pero entonces la anemia de células falciformes pues puede ser catastrófica, ¿sí? Porque un individuo que no responde, o sea, que responde con polimerización de la hemoglobina cuando hay estados de hipoxemia, entonces hace que ese eritrocito se deforme por esa polimerización de la hemoglobina, y entonces esa polimerización va a inducir trombosis en diferentes sitios. O sea, es un paciente que puede tener infarto cardíaco, infarto cerebral, infartos de retina, o sea, puede quedar ciego, puede tener entonces esos accidentes cerebrovasculares, puede tener necrosis avascular del fémur, puede tener infartos esplénicos, ¿sí? Y además puede tener crisis aplásicas cuando se infecta, por ejemplo, con parvovirus B19, hace crisis aplásicas, que es que la médula no produce nada,
y entonces pues es un paciente que se puede morir por múltiples razones. La manera en la que se diagnostica es precisamente por estos eritrocitos anómalos que se producen precisamente por esa polimerización de la hemoglobina. Entonces aquí tenemos cómo la hemoglobina se polimeriza y forma el eritrocito falciforme, y si ese eritrocito vuelve a estar en unas condiciones de adecuada oxigenación, vuelve, se despolimeriza y vuelve a su normalidad, pero ya después de repetidos eventos de deoxigenación, ese eritrocito tiene que ir al sistema a ser eliminado en el sistema retículo endotelial, entonces pues también va a tener esplenomegalia y puede tener trombosis en cualquier parte de la microcirculación, y por eso pues todos los hallazgos que puede tener un paciente con anemia de células falciformes, que es más frecuente en la etnia afrodescendiente, ¿sí? En afrodescendientes es mucho más frecuente, ¿sí? Aparece, digamos que se hace clínicamente evidente desde la infancia porque es un trastorno genético, ¿sí? Entonces desde los niños, digamos que puede ser menos aparente en los menores de 6 meses que pueden tener aún algo de hemoglobina fetal, pero ya después de ese momento se hace clínicamente evidente. Es menos clínicamente evidente el rasgo, que es un heterocigótico para esa mutación, que el que es homocigótico, que se hace evidente muy rápidamente. Es un paciente que va a estar severamente enfermo, hospitalizado con frecuencia en el contexto de esa alteración. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Tenemos las otras alteraciones de la globina, que son también genéticas. Entonces tenemos la talasemia alfa, que es la de lesiones genéticas de los genes que codifican para la cadena alfa, que son 4 genes, y entonces lo que se forma es hemoglobina formada exclusivamente por cadenas beta de hemoglobina, ¿sí? Esa hemoglobina de cadenas beta se llama hemoglobina H, y entonces es un paciente que dependiendo del número de genes que esté alterado, entonces puede ser solamente portador hasta tener una talasemia alfa severa, homocigótica, que es incompatible con la vida y que produce un hidrox fetal precisamente por esa anemia relacionada con esos eritrocitos que no tienen esa hemoglobina adecuada, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Se puede diagnosticar entonces por el frotis de sangre periférica, que deja ver estas alteraciones de los eritrocitos. Se puede diagnosticar, se confirma con una electroforesis de hemoglobina, y también se puede ver desde el punto de vista genético con las alteraciones moleculares del gen de las globinas, ¿sí? Está la talasemia beta, en el cual entonces lo que se hace es que no se produce la cadena beta de la hemoglobina, y entonces esta cadena beta de la globina es codificada por 2 genes, y entonces son pacientes que son portadores, o también pueden ser heterocigóticos o monocigóticos, dependiendo si están afectados los 2 genes o solamente uno, y entonces estos pacientes tienen unas alteraciones. Los que tienen talasemia van a tener una médula ósea que es muy hipercelular, tratando de producir hematopoiesis. Esto hace que se produzcan deformidades óseas. Entonces son pacientes que tienen deformidades óseas con alteraciones, por ejemplo aquí en el esqueleto facial, en la base del cráneo, que pueden producir alteraciones de la hipófisis, y tiene esplenomegalia, y pues además tiene sobrecarga de hierro porque no es muy funcional esa hemoglobina. Hay también eritropoiesis ineficaz, entonces es un paciente que puede estar también severamente enfermo. Estas son las alteraciones que vemos de los eritrocitos. Entonces los precipitados de la hemoglobina normal, que se ven así en el eritrocito, la fragmentación por la hemólisis. Entonces esos son los hallazgos de frotis de sangre periférica. Y bueno, esto simplemente para recordarles que estos temas existen: la esclerocitosis hereditaria, que son alteraciones de la membrana del eritrocito, tanto la esclerocitosis como la eritrocitosis, que se acompañan de hemólisis de origen intracorpuscular. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos quedan 17 minutos, ¿y cómo estamos? ¿Agotados? ¿Batería?
ultra baja, ya estamos en menos del 5%, Estamos haciendo un 3%, se está pagando la luz. Sí, ya. Bueno, entonces mañana vamos a ver, mañana tenemos, no, mañana no tenemos la otra semana, ¿no? No nos ha enviado programas de estrategia. Sí, la otra semana tenemos varias actividades. Entonces allí vamos a completar las citopenias, ¿sí? Y vamos a ver las neoplasias de la médula ósea, vamos a ver la citosis, ¿sí?